Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Esta es la edición del 18 de agosto del año 2018 de nuestro habitual encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Soy Fernando Brunet, saludos para todos. Mi tarea, como cada fin de semana, es seleccionar los 2 o 3 títulos más importantes en materia de política y economía argentina de esta semana. En esta tarea me acompañan Paola Ardaya, nuestra corresponsal internacional desde Londres. Ya les advierto que hoy su crónica estará relacionada con la guerra comercial y las relaciones políticas o geopolíticas entre China, Rusia, Estados Unidos, y también estará tratando seguramente la situación en Turquía, que ha generado en todas las bolsas del mundo un impacto a la baja, que ha generado también su repercusión en las finanzas argentinas. Don Abel Reynoso, cronista de política nacional desde Estados Unidos, hoy vuelve a pasarle una franela gruesa a toda la dirigencia peronista por las circunstancias que iremos tratando a lo largo del programa. El economista Milei, en un reportaje que he seleccionado para compartir con ustedes, es uno de los periodistas economistas que ha ganado gran repercusión en las últimas semanas. El doctor Hugo Vega, el doctor en Ciencias Económicas para la página Económica y de Negocios de los últimos 7 días. Y bueno, y nuestra página de divulgación cultural, como es costumbre, con la producción de Alfredo Argento. Estos son los contenidos principales y nuestros colaboradores para la edición de hoy de Buenos Días, Buenos Aires. A medida que van pasando las semanas, quienes son seguidores de nuestro programa van observando cómo la crónica semanal se va haciendo cada vez más aguda, cada vez más grave, en lo económico cada vez más lacerante. Hay ya algunas definiciones que vienen apurando el paso en el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional, tal vez el último acuerdo posible que le quedaba a la administración Macri, pero al mismo tiempo se ha desatado en los últimos 15 días un juicio contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios, exfuncionarios de la administración Kirchner, particularmente los que están relacionados con la obra pública y la obra energética en nuestro país. Cientos de millones de dólares investigados por corrupción y enriquecimiento ilícito, de manera que tenemos aguas sucias a derechas y a izquierdas, y ya no hay forma de lavarse la cara. Es que justamente por allí comienza el comentario de esta semana. La crisis, la gravísima crisis moral, ideológica, económica, que está sufriendo Argentina de una manera desatada, cada vez más rápido se van desencadenando los episodios. Y esta crisis, curiosamente, viene a desnudar las ideologías más íntimas, tanto de macristas como de kirchneristas, y en el medio una ancha avenida que no logra encontrar dirigencias políticas todavía aceptables para la intención de voto, porque aquí ya se habla de las elecciones 2019 de una manera desesperada, y tampoco satisface
la condición de argentinidad, ¿no? A esto me quiero referir puntualmente. La crisis desnuda en estos días las ideologías más íntimas. Voy a comenzar primero por las ideologías reveladas del macrismo. Estamos en medio de una inflación desatada, el cálculo interanual ya llega al 35% y nadie sabe dónde parará finalmente en diciembre de este año. Argentina, particularmente en los últimos 2 años de la gestión de Mauricio Macri, ha contraído una deuda externa exuberante. El último cálculo que habíamos hecho ya llegaba a 250.000 millones de dólares, más los 50.000 millones que se gestionaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La industria en nuestro país los últimos 2 meses tuvo un parate agobiante, ha caído el 8,1% la actividad industrial, un golpazo, inclusive la construcción, que era la industria de aguante de alguna manera, sobre todo por la obra pública con financiamiento del Estado, se ha paralizado también por los recortes al gasto público que impone el acuerdo con el Fondo Monetario. La presión impositiva no cede. En estos momentos la actividad productiva en la República Argentina, para obtener alguna rentabilidad, primero tiene que sortear un porcentaje que va entre el 48 y el 52% de la facturación en las empresas argentinas como carga impositiva, ya sea por impuestos nacionales, impuestos provinciales o tributos municipales. Continúa el aumento de tarifas en transportes, gas, luz, agua. No podía ser de otra manera. Esto ya había sido anunciado a principios de la administración Macri, cuando decidió retirarle los subsidios con los que el Estado financiaba los consumos de estos rubros: transportes, gas, luz y agua. Por supuesto que la consecuencia inmediata de esta crisis ha sido el crecimiento del porcentaje de argentinos NBI, es decir, con necesidades básicas insatisfechas, y ya se elevó al 32% de la población los ciudadanos que están técnicamente en estado de pobreza, porque los ingresos del grupo familiar no alcanzan a cubrir la canasta de gastos mensual. Y en medio de semejante panorama, tan angustiante, por cierto, y que está provocando reacciones de toda naturaleza en todos los ámbitos ahora, ya no solamente en los ámbitos opositores al macrismo, sino en los que fueron sus aliados, el campo, la industria, también ya están teniendo por los ajustes en los respectivos rubros reacciones fuertes. El acuerdo de estabilidad política que Macri había logrado con los gobernadores peronistas en la República Argentina se va disolviendo rápidamente, y la clase media se va resignando mansamente a otro desastre político que nuevamente liquida sus ahorros y nuevamente disminuye seriamente su calidad de vida, porque allí está la clase media tratando de gastar lo menos posible en los insumos básicos, los que mencioné antes. No hay líquido suficiente como para imaginar las iniciativas privadas, cuentapropistas. El crédito es carísimo, no hay ninguna empresa que pueda tomar créditos para iniciar algún tipo de emprendimiento productivo, porque, como les dije, les cae encima una guillotina de aproximadamente promedio un 50% de su facturación que tiene que liquidar por impuestos. Y uno se pregunta, ¿y de esta crisis quién va a zafar, no? Bueno, en medio de esta circunstancia, el presidente de la Nación salió esta semana en unas declaraciones, por cierto, muy poco felices. Posiblemente haya sido un desliz en el medio de tanto nervio político, pero salió Macri a decir: no se preocupen, no pasa nada. Sonó casi como uno de esos chistes típicos de
del humor televisivo de las décadas del 70, del 80, ¿no? Más una frase para Tato Bores que para el presidente de la Nación. Sobre todo cuando digo en las tres clases sociales de Argentina, la clase pauperizada, la clase media y los ricos, en definitiva, o como quiera llamarles, a los empresarios, a los que tienen espaldas financieras y económicas suficientes para soportar en todas las clases. Hay una reacción que en algunos casos ya es violenta contra los ajustes que ha dispuesto el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario, que en esta semana tuvo su primera visita de inspección. Aparentemente algunos pequeños acuerdos, inclusive hasta para permitirle al Banco Central que nuevamente dispusiera fondos de la Reserva Nacional para parar la corrida del dólar, que ya ha superado los 30 pesos. Recuerden ustedes programas anteriores donde especulábamos que a fin de año el dólar necesariamente llegaría a esa cotización. Bueno, lo ha hecho ya en el mes de agosto, ya estamos en más de 30 pesos por la moneda norteamericana. Y la pregunta de todos en este momento, viendo el aluvión, es ¿y quiénes van a zafar? ¿Quiénes van a escapar de esta crisis? ¿Quiénes la soportarán, por lo menos? Bueno, posiblemente cuando uno dice los ricos, es una definición demasiado abarcativa, ¿no? Pero hablamos de las personas que tienen ahorros suficientes o patrimonio suficiente como para, a pesar de los terribles ajustes, sostener capacidad financiera. Y seguramente van a soportar, no sabemos cuántos son, los argentinos que tienen, esto ya es una verdad revelada, no hay ningún misterio, que tienen 250.000 millones de dólares depositados en el extranjero. Gente que sí, muchos de ellos, yo diría un 80% de esos capitales, actividad puramente financiera, pero también miles de empresarios y ahorristas que sistemáticamente no solamente han concretado sus ahorros en divisa extranjera, aún a pesar de las tasas ofrecidas por las letras del Estado y las letras del Banco Central, que van del 40 al 60% de interés a favor, de intereses activos, es decir, ganancia para el inversor, y aún así con semejantes brutos porcentajes el argentino, donde puede, compra dólares, y si tiene capacidad financiera suficiente o un volumen que lo requiera, deposita esos dólares en el extranjero. Así que posiblemente con esa perspectiva, la circunstancia política, puntualmente electoral, y pasa a ser un desaguisado que anda a saber cómo termina. Anda a saber cómo termina electoralmente hablando. Aquí se habla de Macri para la reelección en 2019. Bueno, tendrá en su propia base electoral grandes dificultades para concretar ese objetivo. Pero también es cierto que por las cuestiones relacionadas con los juicios contra la corrupción, el kirchnerismo está contra la pared en los últimos días. Y es posible que una parte de ese electorado, que por ser de origen peronista le siguió brindando el sufragio a la izquierda del peronismo, que es representada por la fracción Unidad Ciudadana que conduce Cristina Kirchner, también vaya en retroceso. Pero no hay candidatos en el medio que se observen todavía como alternativas posibles a estos dos extremos. Por eso que hay una incertidumbre en estos días que es francamente lamentable, y que estamos observando ya tiene sus primeros síntomas, en el que posiblemente sea, siendo el más activo, el sector más débil de la economía argentina, la juventud. El otro sector extraordinariamente debilitado son los jubilados, los vecinos de la tercera edad, que tienen haberes reglamentados por el Estado mensualmente y que ante los ajustes, el encarecimiento, las tarifas, tienen, cada día más dificultades para organizar sus pobres economías. Pero en cualquier caso, estos, los de la tercera edad o las clases pauperizadas, están como presos en la República Argentina.
En cambio, las juventudes, por su movilidad, por la cuestión etaria, por supuesto, tienden a reaccionar con otras expectativas. Y ya estamos observando que hay un comentario generalizado entre la juventud obrera calificada y la juventud universitaria, pensando en, bueno, buscar trabajo en el extranjero, ¿no? Los tres destinos más nombrados por las juventudes de este carácter, digo, ¿no? Juventudes obreras calificadas, es decir, que tienen un oficio como para sostenerse en otro país, o las juventudes universitarias que recién recibidos los profesionales no tienen perspectivas económicas en Argentina. Y como ya sucedió un par de veces antes en la historia reciente de nuestro país, miran al extranjero para sus evoluciones personales. España, Miami en los Estados Unidos y México en América Central son los tres destinos más buscados en este momento por los idus de marzo, si quiere ponerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, para el presidente Macri no pasa nada. Esto es una ideología desnudada por la crisis. ¿A quién se le puede ocurrir solamente para quien esté en alguna de estas posiciones, o ricos con espaldas patrimoniales muy fuertes, o argentinos que tienen reservas de dólares en el exterior? Solamente para ellos no pasa nada. O no es tan grave la circunstancia que se está viviendo. Es un episodio más de la economía argentina. Se desnudó el presidente con esos párrafos, ¿no? Pero del otro lado, el kirchnerismo, o para ser más precisos, el cristinismo dentro del kirchnerismo, está siendo sometido de 15 días a esta parte a una investigación desarrollada por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli, que ha generado que 15 empresarios de la línea concesiones de obras públicas, entiéndase lo que aquí se ha llamado varias veces como la patria contratista, un segmento económico que está asociado política y directamente con el gobierno nacional, en este caso el gobierno anterior, la administración de Cristina Fernández. Bueno, lo que han sucedido en los últimos 15 días es una de las páginas seguramente que serán más notorias en la historia de nuestro país. Cientos y cientos de millones de dólares están siendo investigados por corrupción y enriquecimiento ilícito en el periodo que va entre el año 2005 y el año 2015. Es decir, desde que el ministro de Economía, que fuera del expresidente Duhalde y luego del expresidente Néstor Kirchner, hasta que en el año 2005 Labaña observó los primeros movimientos de cartelización en la obra pública, donde había claramente episodios corruptivos en esas adjudicaciones de obra para los que, como digo, definimos como integrantes de la patria contratista, grandes empresas proveedoras del Estado. Labaña denunció los primeros episodios en el año 2005 e inmediatamente o renunció a su cargo de ministro de Economía o fue removido por el propio Néstor Kirchner cuando Labaña comenzó a descubrir estos episodios. Y terminó, si es que terminó, por lo menos es la etapa que está siendo investigada, en el año 2015 con las últimas decisiones financieras de la administración de Cristina Fernández antes de perder sus elecciones ante Mauricio Macri. Que la corrupción ha sido el gesto saliente de esos años, de esos 10 años, de esa década, ya no hay forma de disimularlo. Fíjense ustedes que, a ver, el número 2, el número 3 y el número 4 de la organización delictiva que corrompía con estas adjudicaciones de obras en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas, el 2, el 3 y el 4 de esa banda están presos.
Debido, el ministro de Planificación está preso, José López, su secretario, está preso, y Barata, el número 4 de esa organización, está preso también, o procesado, en cualquier caso, con prisión preventiva. Bueno, vengo a decirles que lo que vino, que la crisis desnuda las ideologías más íntimas, ¿no? Vengo a decirles que a la clase obrera cristinista, que en su gran mayoría es la base electoral de la expresidente, y a las clases indigentes, en definitiva, de nuestro país, no les importa. Definitivamente, cuando la causa que está investigando, la de los cuadernos de uno de los choferes que llevaba dinero de funcionario en funcionario, de casa en casa y finalmente a los domicilios de los Kirchner, tanto en Buenos Aires como en Olivos, como en Santa Cruz, y todo esto se va revelando de una manera infatigable jornada tras jornada. Luego les explicaré por qué. Y bueno, cuando ya es indisimulable ese grado de corrupción, y el cristianismo comienza a sincerarse. ¿Y hacia qué lado se sincera? Y bueno, no les importan estas causas de corrupción. Lo único que les importa saber es la frase que se está oyendo por estos días: con Cristina estábamos mejor. Sí, bueno, pero mirá que se está investigando grados de corrupción por montos que podrían ya llegar a unos 10.000 millones de dólares. No me importa, no importa. Con Cristina estábamos mejor. Entre tanto, la mega causa de los cuadernos de Centeno, uno de los choferes que desató esta investigación, ha generado en los últimos días ya un quantum de 15 empresarios arrepentidos. Lo de arrepentidos es un adjetivo que hemos copiado de Brasil, pero la ley del imputado colaborador no es exactamente igual a la ley del arrepentido brasileña, también lo analizaremos esto. 15 empresarios arrepentidos que han pedido para colaborar con la justicia y darle a Bonadío las pruebas de esta saga de corrupción, están ya confesos, la mayoría, todos ellos procesados, algunos con una libertad condicional dispuesta en su condición de arrepentidos por el juez Bonadío. 15 empresarios, entre ellos faltan 3 o 4, pero entre ellos 3 o 4 de los más importantes, de las empresas más importantes proveedoras del Estado en materia de obras públicas. Ya hay 2 funcionarios que, más allá de la ley del arrepentido, han confesado y están comprometiendo a las autoridades más altas de la anterior administración. Y esta semana, y cayó una bomba, José López, el número 3 de el episodio Obras Públicas, Ministerio de Planificación, abrió la boca. Esto fue en las últimas 24 horas y ha generado, evidentemente por los movimientos en el juzgado, una información altamente calificada para Bonadío y para Stornelli, el juez y el fiscal, a punto tal que lo han incluido a José López en un nuevo régimen de prisión para garantizar su seguridad. Aquí ya no se habla en el caso de José López de arrepentimiento, aunque sí, efectivamente, él se presentó en las últimas 24 horas ante el juez Bonadío a solicitar ser incluido dentro de la ley de imputados colaboradores. Para ello hizo una manifestación que duró 7 horas. 7 horas estuvo declarando ayer José López ante el juez Bonadío y finalmente se le otorgó este beneficio, lo cual señala inmediatamente, aunque no sabemos los contenidos de esa declaración, que tanto Stornelli como Bonadío consideraron que la información era lo suficientemente calificada como para otorgarle
a José López la condición de arrepentido, y aunque está siendo procesado en otra causa por su propio enriquecimiento ilícito, donde no está como arrepentido, está detenido, de todas maneras, detenido procesado o detenido en proceso, de todas maneras, Bonadío dispuso que José López, a partir de su declaración, siga detenido, pero bajo las condiciones de protección. Está en algún lugar donde no sabemos cuál es. Hace tan solo unos minutos la ministra de Seguridad de la Nación, en un reportaje, efectivamente confirmó que está bajo un régimen especial, pero en ningún caso revelar cuál es la dirección en la que está detenido José López. Ha caído una verdadera bomba en el juzgado de Bonadío, porque posiblemente el hombre instructor de todo este proceso, el que más información tiene, finalmente ha comenzado a hablar, ¿no? Así que fíjense ustedes cómo están las cosas. El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, preso y con condena de 5 años y medio. Como les dije, Devido, López, Barata, el 2, el 3 y el 4 de esa organización procesados. Y se calcula, empiezan ahora a darse cuenta en el volumen de la data, de la información ofrecida por los arrepentidos, que aproximadamente el desvío de fondos, los retornos, las coimas, por toda esta corrupción investigada, alcanzaría la extraordinaria suma de 10.000 millones de dólares. Claro, lo primero que uno se pregunta cuando se habla de esta cifra es, párate, pero 10.000 millones de dólares, ¿qué espacio ocupan? ¿Qué espacio ocupa 100.000 dólares? Un paquetito. Y $1.000.000, 10 veces ese paquetito. Y 100 millones de dólares, 10 veces ese paquetón. Y 1.000 millones de dólares, 10 veces ese paquetón. Y 10.000 millones de dólares, 10 veces ese paquetón. Llega un punto en el que ocupan más volumen que el de una casa. Es decir, ¿dónde están esos 10.000 millones de dólares puntualmente en efectivo? Porque aquí no hablamos, como en el caso Lavallato, de transferencias bancarias. Aquí estamos hablando de bolsos con dinero en efectivo. Así que la investigación ya empieza a preguntarse por el enorme volumen del dinero desviado, malversado. ¿Y dónde está? Lo hemos visto a López, por ejemplo, fue grabado por una cámara tirar bolsos por encima de una pared dentro de un convento, una enorme cantidad de bolsos, eran como 9 o 10 bolsos, en total había 9 millones de dólares. Imagínate, de ahí a 10.000 millones de dólares, ¿cuántos bolsos son necesarios? ¿Dónde puede estar semejante cantidad de dinero? Muchos dicen hay que investigar las bóvedas a las que eran tan afectos el expresidente fallecido y su mujer. Posiblemente estén escondidos allí. Habrán sido girados al extranjero de alguna manera, no bancaria. Y bueno, imagínense cómo hacer para mover por avión, por barco, de la manera que hacía, una casa llena de billetes. Ese es el corazón de esta investigación. Pero yo tengo otra idea y me parece que prontamente va a ganar el espacio jurídico esta primera conclusión a la que arribo. Y antes que preguntarnos dónde están los 10.000 millones de dólares, semejante volumen en billetes, hay que pensar en qué se gastaron. Porque si revisamos la historia política del kirchnerismo, desde que Néstor Kirchner en el año 2003 ganó las elecciones en primera vuelta con el 22% de los votos, contra Carlos Menem, que sacó el 24%, pero que resignó la segunda vuelta y Menem se consagró como presidente de la nación. En ese momento,
Menem Kirchner se consagró presidente de la nación. En ese momento Néstor Kirchner medía electoralmente en la provincia de Buenos Aires un 4% de intención de voto. En la misma provincia de Buenos Aires, 4 años después, su esposa ya llegaba al 50% de intención de voto. Bueno, yo creo que buena parte de esos 10.000 millones de dólares se fueron en acción política. En la acción política. Ya lo detallaré con más firmeza un párrafo más adelante. Y otra buena parte posiblemente se descubra, por cómo avanza la investigación, fueron a enriquecimiento personal de los Kirchner y sus asociados. Y acá viene la parte en la que digo que la crisis desnuda las ideologías más íntimas. ¿Saben por qué? Porque la última encuesta dice que un 70% de los electores en la República Argentina que en su momento votaron por Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones legislativas de medio turno, las que la consagraron como senadora con fueros, que por esta razón no está detenida, porque tiene fueros legislativos. Bueno, el 70% de ese electorado, a pesar de toda la investigación, de todo lo que está saltando en los últimos días, manifiesta que volvería a votar a Cristina. ¿Y saben por qué? Independientemente de que perder un 30% del volumen electoral no es poco, no se me pasa desapercibido. Pero aparece un paradigma argentino, un extraordinario paradigma argentino. Acá en la República Argentina hay una frase que fue muy común en los últimos 50, 60 años de política antes de los Kirchner. Se decía, bueno, fulano y mengano roban, pero hacen. Como si no fuera tan importante robar, sino el resultado de ese latrocinio. Bueno, el paradigma en el país ha cambiado. Ahora es roban pero reparten. Y aparece esta convicción, tal vez convicción desesperada, ¿no?, en la militancia kirchnerista, que sale con el argumento de, bueno, si robaban para la causa revolucionaria y clasista. Y esto que puede parecer un argumento un poco pavote, pero argumento al fin, no crean ustedes que está tan fuera de foco, porque una de las cosas que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que concentra algo así como 45-46% de los electores de todo el país, sucede que la militancia acá fue militancia rentada desde su inicio en el año 2003, y puntualmente en provincia de Buenos Aires y en el cinturón industrial y pauperizado del Gran Buenos Aires. Claro, Kirchner llegó a la provincia de Buenos Aires de la mano de Duhalde para las elecciones nacionales del 2003, como les digo, con una intención de voto que no superaba el 4%. Es decir, sin estructura política propia de ninguna naturaleza. Los restos de las juventudes peronistas, montoneristas y contestatarias de las décadas del 70, no solamente que fueron masacradas por las dictaduras militares, particularmente por la última, 76-83, sino que desaparecieron de la acción política, volvieron a la acción política de la mano de Néstor Kirchner. Y usted dirá, ¿es la misma militancia setentista? No, no es la misma. La militancia setentista en cualquier caso tenía un buen motivo y era un motivo gratuito para su militancia, que era la dictadura militar. Al contrario, esas militancias no cobraban por militar, más vale daban la vida incluso. No, el objetivo del kirchnerismo fue, desde el inicio, crear una tropa propia en la provincia de Buenos Aires. Cuando digo tropa
propia me refiero a aproximadamente 1 millón de militantes kirchneristas en toda la provincia de Buenos Aires, distribuidos en la Cámpora, en una nueva Juventud Peronista Villera, en 20 organizaciones barriales y clasistas. No había nada de eso en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo en un par de años organizó en base a militancia rentada, en base a dinero, conformar todas estas organizaciones militantes y que fueron muy activas. Casi diría, ¿lo logró? Sí, la respuesta es lo logró. Hasta logró inclusive que se alinearan la CGT de los gordos con la CTA combativa. ¿Cuánto dinero se gastó en el armado de toda semejante bruta estructura política en la provincia de Buenos Aires? Apertura de unidades básicas, una serie de decretos de orden económico para gestionar un volumen de dinero a través de punteros que llegaron a todo el espacio brutamente pauperizado de la provincia de Buenos Aires. Y todo esto lo estaba haciendo primero con su formato de transversalidad, cuando le fue mal con eso, volviendo al Partido Justicialista y generando en base a militancia rentada una actividad política que furiosamente entró en escena en 2-3 años, no más que eso. Bueno, no sé cuánto, pero muchos miles de millones de dólares. Y poco después, en el medio de ese proceso, se murió. Y el proceso de financiar la militancia, ya sin Néstor fallecido y sin Labaña, que se salió de ese proceso de corrupción, sin Néstor y sin Labaña haciendo negocios internacionales como los que hicieron en los 4 primeros años de la administración de Néstor Kirchner. Y bueno, el proceso terminó en lo que ya sabemos, en un bruto déficit fiscal, en una crisis energética que era impensada para nuestro país, que pasó nuevamente a ser dependiente de las importaciones de gas y de petróleo, siendo que tenemos reservas de gas y de petróleo posiblemente entre las 5 o 6 primeras del mundo, el cepo cambiario al dólar, la bruta inseguridad jurídica, sobre todo de los últimos 3-4 años de la administración Cristina, por supuesto el aumento de la delincuencia urbana. Terminó en todo eso, pero la militancia se resiste a aceptar semejante circunstancia. ¿Por qué? Y porque es una militancia rentada, en muy buena parte. 2 aclaraciones que me parecen necesarias, además para entender, sobre todo los que están en el extranjero, este proceso de investigación de las corrupciones. Por un lado, ¿quién es el fiscal Stornelli? Cuidado con Stornelli, Stornelli fue el que mandó preso a Carlos Menem por la bautada de las armas a Perú en el enfrentamiento Perú-Ecuador y por otros negocios de esa naturaleza. Todavía el estallido del polvorín y la fábrica de armas de Córdoba, Río Tercero, también lo arrastró en esas investigaciones en condición de culpable. Stornelli fue el que puso a Menem preso. Luego la política lo salvó, lo hizo senador y goza de fueros. Pero ese es Stornelli. Y Stornelli además es quien sufrió mucho durante el cristinismo, porque él era el ministro de Seguridad de Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue vapuleado casi hasta el ridículo por el cristianismo, y que finalmente, sabiendo que se perdían las elecciones, lo puso como candidato a presidente en las últimas del 2015, ¿no? Y otra más, la ley del arrepentido, como se la llama. No, atenti, hay una diferencia muy importante
entre la ley del arrepentido brasileña y la ley del imputado colaborador en Argentina. En Brasil, el arrepentido puede arrepentirse hasta el momento mismo de la condena. En el momento de la condena, el arrepentido brasileño puede decir: me arrepiento, tengo más datos que no están en la causa que puedo aportar para mejorar el esclarecimiento. Y se lo contempla y se le da el beneficio de reducción de condena. Hasta ese momento mismo, la ley del imputado colaborador solamente existe durante la etapa de instrucción en la República Argentina. Es decir, lo que está pasando en este momento con Bonadío y Stornelli. Están en la etapa de acumulación de prueba dentro del juicio. Se llama etapa de instrucción. Terminada la etapa de acumulación de prueba, cuando comiencen los juicios orales, la ley del imputado colaborador desaparece. ¿Qué genera esta diferencia? Y genera que el proceso Lava Jato en Brasil fue más lento que el proceso de los cuadernos de Centeno en la República Argentina. En la etapa de instrucción tienen que arrepentirse todos los que estén dispuestos a arrepentirse. Entonces se armó como un vendaval de empresarios que dicen: no, momentito, yo no quiero estar ni 24 horas en la cárcel. Las cárceles argentinas no son las cárceles del primer mundo, entiéndase, además. Así que es un vendaval que viene con viento de cola y no cesa. Cada día, cada 24 horas hay más arrepentidos que vuelcan más información en el gabinete de Bonadío. Primera cuestión. Y la segunda cuestión. En Brasil, los condenados por corrupción reciben penas de hasta 30 años de prisión. En la República Argentina, los delitos económicos, incluidos los de coimas y enriquecimiento ilícito, tiene penas que promedian entre los 5 y los 10 años de prisión. Y a esto aplicale la ley los 2/3, cumplidos los 2/3 de la condena tenés derecho a la libertad condicional y por buena conducta inclusive antes. Así que por estas razones, el modelo imputado colaborador genera un viento de cola que hace que la investigación de Bonadío vaya a 1000 por hora, más rápido incluso que lo que el juez y los fiscales pueden administrar. Tanto es así que en esta última semana hubo 5 o 6 arrepentidos que tuvieron que ser pasados para la semana próxima. No dieron los tiempos, no dieron las 24 horas del día para recibir a todos los que querían colaborar con la causa y de esa manera aspirar a reducir su condena. Así que esta es la primera instancia. Esto va rápido, va muy rápido. Luego del juicio oral, las condenas y las apelaciones ante la Cámara de Apelaciones primero y la Corte Suprema de Justicia después, tal vez lleven otros tiempos. Pero la primera etapa, la etapa de instrucción de esta causa, viene a gran velocidad. Y dicen, porque todavía no ha trascendido por secreto de sumario, dicen los periodistas de Comodoro Pi, los tribunales federales argentinos en Capital Federal, que la declaración de José López aparentemente fue una masacre. Aparentemente comprometió muchísimo las dirigencias políticas del kirchnerismo, porque es el hombre que más sabe de lo que sucedió allí. Por eso les digo, no solamente que esto va rápido, va a un desangre tipo masacre. Conclusión. Y para acudir a una figura muy comentada en estos días, Argentina es el Titanic. Pero la orquesta del final que aparecía en la película Titanic, en realidad en la República Argentina no es una orquesta, es una banda. Y la primera clase se salva en los botes. Y el resto se jode, como diríamos vulgarmente
en nuestro país. Disculpen el tono, pero así están las cosas. En la intención de resumir como se puede en un único paquete de comentario de apertura del programa la situación de los últimos 7 días. Cumplido. Unos consejos de orden institucional y atacamos los principales títulos, compartimos los informes y nos preparamos para nuestros corresponsales. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Provincia Microcréditos te da el empuje que necesitas para ampliar, mejorar y hacer crecer tu proyecto. Llámanos hoy gratuitamente al 0800-777-7663. Pedí tu entrevista y presentando tu DNI, obtené tu préstamo en pesos a tasa fija. Con Provincia Microcréditos, tu proyecto puede ser tan grande como tus ganas. Provincia Microcréditos, con el respaldo de Banco Provincia. Consulta en www.provinciamicrocréditos.com. Provincia Microempresas S.A. Quit 3371-1086-019. San Martín 108, piso 14 Cava. Banco Provincia de Buenos Aires. Quit 3399-9242-19. Calle 7, número 726, La Plata, cartera de consumo. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Bien, vamos a la crónica puntual. Comenzaré por reproducir un reportaje que brindó hace 48 horas el periodista economista Javier Milei, una especie de nueva estrella que ha aparecido entre los cronistas de economía en el medio de la crisis en nuestro país. Ojo, no confundirse, porque oirán a Milei que tiene una lectura brutamente crítica de la administración Macri. Pero él también pertenece a la línea de los economistas relacionados con las grandes marcas internacionales. De hecho, tiene un pensamiento liberal que es similar al pensamiento que podría defender Mauricio Macri, solo que los acusa de haber hecho mal las cosas. ¿Sabes qué me parece Milei? Un hombre que está caminando en un nuevo formato de ideología conservadora, nacionalista, proteccionista, liberal. Es una mezcla medio rara. Es el modelo de Donald Trump en los Estados Unidos. Son 8 o 9 minutos de un diálogo que sostiene con una periodista de Crónica Televisión, una de las redacciones más populares de Argentina. La inflación, el precio del dólar, el riesgo país, las inversiones que no vienen, el precio de los alimentos, ya vas a la segunda marca, a la tercera, sube el combustible, sube el transporte. Javier Milei, no vamos más, ¿qué hacemos? Bueno, a los sub-30 yo les recomiendo que ahí salí, se llame Seiza. No, no digamos eso, que se vayan los pibes. Yo ya conozco a algunos chicos que están tomando ese camino, pero otra vez... Bueno, ¿otra vez nos vamos a ir del país? No, el país es inviable, digamos, tal como está. ¿El país es inviable? Es inviable, sí. Es inviable porque, dada la estructura que hoy tiene Argentina, por ejemplo, en términos impositivos,
tenemos 97 impuestos, 69.000 regulaciones y es imposible ganar plata. Si vos no podés ganar plata, no invertís. Si no invertís, no se acumula capital. No si se da trabajo. Y no hay no hay trabajo y además no tenés productividad, con lo cual estás en una condición de vida miserable y cada vez vamos a estar peor. Bueno, es desesperanzador, quiero decir, Javier, la situación. Lo que yo estoy tratando es de comprender, porque el gobierno que nos dice, no hay otro camino. Es lo que tenemos que hacer, nos dejaron una bomba gigante, es la pesada herencia, este es el país que nos dejaron, es el único camino que podemos tomar. Acudimos al Fondo Monetario Internacional, no porque estemos en el peor de los mundos, ni porque vayamos al 2001. Duhovne dijo, no hay riesgo del 2001, no hay riesgo de default. Pregunto, ¿hay o no riesgo de default? Me parece una irresponsabilidad lo que dijo el ministro Duhovne. Claramente hay riesgo de default. A ver, vamos a poner... ¿Hay riesgo de default y es irresponsable el ministro? Claro, obvio. Porque en el fondo, mira, esto es una cuestión técnica, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Hoy Argentina tiene una relación deuda-producto de cerca de 70% del PBI. Es de las más altas de Latinoamérica, entre otras cosas. Y vos para repagar esa deuda necesitarías tener un superávit primario, es decir, el resultado operativo del Estado nacional debería ser de 3,5 puntos del PBI. Y tenemos un déficit de 2,5 puntos. Es decir, si no hacemos un ajuste de 6 puntos del PBI, vamos a un default. Ahora, espera, ahí paro yo. 6 puntos del PBI significa, porque dicho así es un número, pero detrás del número siempre hay gente. ¿Qué hacemos con la gente que ya está sin trabajo, o los que tienen temor de perder el trabajo, o que aunque tengan trabajo y no tengan temor, no les alcanza para llegar a fin de mes? Bueno, ahí lo que no hay que caer es en el falso dilema que planteó este gobierno, que además es funcional a la corporación política también, porque en el fondo no quiso ir contra los privilegios de la política. Con Diego Giacomini nosotros hemos propuesto un programa de ajuste sin costo social. Pero, por ejemplo, una de las partidas que nosotros proponíamos eliminar de cuajo e ir a un sistema a la chilena, ¿sí? Para la obra, era la obra pública. Pero ya sabés lo que pasa. Deja de pasarle el dinero por las porosas manos a los políticos. Por lo tanto, no quisieron ir contra eso. Otra cosa que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todo el contrato para que el impacto sobre el precio de las tarifas fuera mucho menor. Este gobierno no aceptó esa propuesta. Por otra parte, propusimos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia. Esa plata, viste, que le giran a los gobernadores cuando quieren ganar una elección, tampoco lo quisieron hacer. Y también propusimos poner en caja el sistema previsional. Fíjate que en esa reforma, como no les tocaba el bolsillo a los políticos, sí le hicieron, pero cuando le tocaron los viajes, se saltaron como leche hervida. Pero en esa reforma, Javier, a los jubilados les va a tocar un 6,68 Está bien, y un pero 7. Estamos hablando de No, una pero miseria. Rosario, lo que voy es lo siguiente. Lo que quiero dejar de manifiesto es la hipocresía de la corporación política. Porque cuando le tuvieron que tocar la plata a la gente, ahí no les molestó en lo más mínimo. Y en realidad fue tremendo, porque vos el sistema previsional vos lo tenés que ordenar. Pero esa plata que vos vas a, digamos, a recalibrar, por decirlo de alguna manera, la tenías que devolver al sistema. ¿Y qué hizo el gobierno? La mayor parte, ¿sí?, se la dio a la gobernadora Vidal. O sea, ella que es tan comprometida socialmente, cuando para gastar la plata a ella no le importó meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Te cuento algo, porque con las medidas que se han tomado del Fondo Solidario, Sojero, y este 30% menos que le va a llegar a provincias y a municipios, ya hay varios intendentes que están por tomar la decisión de declarar la emergencia social. Y están muy, muy preocupados, porque si estos fondos no llegan, diciembre va a ser algo muy difícil de transitar para los argentinos. Y no porque haya una oposición que quiera generar problemas, sino porque estos datos, estas decisiones económicas pueden llevar a eso. Pero, Rosario, este gobierno es un gobierno de incompetentes. ¿No era el mejor equipo de los últimos 50 años? Y se fueron a la B, con el mejor equipo de los últimos 50 años. A ver, vamos a poner en perspectiva la situación. A ver, el déficit fiscal es un indicador que te muestra que podemos ir a una crisis.
el Rodrigazo en el 75 con 14 puntos el PBI, la tablita cambiaria en el 82 con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy tenemos 10. Bueno. ¿Ok? Digo, eso te muestra que estamos al borde de un estallido. Que el default es altamente probable, no como dice el ministro. El ministro debería ser más serio y decir, hay un problema y nosotros lo vamos a arreglar, no negarlo. ¿Sí? Digo, es una irresponsabilidad. Pero al margen de esa situación, o sea, con lo cual si es el que comunica ya estamos jodidos, ¿sí? Y peor si, digamos, el que va a hablar a Wall Street es Quintana, o sea que es... Vos decís que es peor que vaya No, claro, Quintana. eso es peor, digamos, es una ofensa, porque encima es parte del equipo del mariscal de la derrota que fracasó con la estrategia gradualista. ¿Hablas Pero- de jefe de gabinete? Exactamente, ¿sí? El rey de los incompetentes. Pero al margen de eso, lo que a mí me parece es que, fíjate esto, cuando vos descomponés el déficit tiene 6 puntos de nación, 1 punto de provincia, medio punto de municipios, 2,5 puntos del Banco Central en la posición del EVAX. Si yo tengo que mirar un orden de magnitudes, ¿quién es el problema más grande? Es obvio que me dice así, acá hay un elefante en el bazar, se llama el déficit del Estado Nacional. ¿Cómo va a atacar sobre las provincias cuando la relación es 6-1? Aparte te cuento, las provincias, ¿sí?, se encargan de la salud, se encargan de la seguridad, se encargan de la educación. Así es. En cambio, Nación no hace nada. Entonces, Nación tiene un déficit colosal y sale a apretar a las provincias cuando la relación de déficit es 6-1. Lo que hay que hacer es desenmascarar a los mentirosos del gobierno. El gobierno recurrentemente suele presentar algo así como el falso dilema, o también lo que también se llama la falacia del hombre de paja. Es decir, yo agarro y tomo algo monstruoso y digo que lo decís vos, Rosario. Y entonces te ataco a vos diciendo, no, Rosario está diciendo que hay que ir a matar viejos. Y vos nunca dijiste eso. Pero yo lo digo y lo instalo. Entonces, Lo instalo y lo repito, mucha gente va a creer que lo dije. claro, entonces la gente va a creer que vos has dicho eso cuando no lo has dicho. Y entonces cuando vos vas con tu propuesta, en lugar de estar explicando tu propuesta, tenés que explicar que no dijiste lo que dice que dijiste. O sea, lo cual es, digamos, es una trampa. Y esa trampa el gobierno la usa recurrentemente. En el caso, digamos, de Giacomini y mi caso, nosotros no solo criticamos al gobierno, sino que hacemos propuestas. Entonces lo primero que te dice, ustedes no hacen propuestas. Bueno, toma, acá están las propuestas. Pero Cuando- no las leen. Claro, entonces dice, no, bueno, pero vos estás diciendo que querés matar jubilados, vos estás diciendo que querés echar empleados públicos. No. Vos fíjate que yo te acabo de escribir nuestro programa fiscal y en ningún momento toqué una sola partida social. Es más, yo le voy a explicar a estas bestias que no entienden nada, porque dicen, no, vos sos liberal y vos no tenés contemplación social. Están equivocados. Hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo y tiene un capítulo que se llama La ética de la emergencia. La ética de la emergencia, o sea, digo, yo te lo puedo poner con un ejemplo. Por ejemplo, suponete que viene un hombre manejando, ¿sí? Tiene un accidente, se le está incendiando el auto y tiene a la familia dentro del auto. Entonces necesita un matafuego y no tiene. Entonces hay alguien ahí y le dice, ¿me das un matafuego? Le dice, no. Y se le está muriendo la familia, ¿qué va a hacer? Y lo va a tratar bastante mal al Y señor. si Se lo va a sacar. Le va a poner un cazote, le va a sacar el matafuego y va a apagar el incendio. Y después ve, digamos, cómo le repone el matafuego. Bueno, ahora estamos en un incendio nosotros. Definitivamente. Entonces, claro, vos no podés, La pregunta es, no esperá, podés Javier, hacer un ajuste es que con tirando a la gente a la calle. Los incendios de la Argentina, que hemos tenido varios incendios, Sí, claro, se obvio. salvan siempre los mismos. Y pagan y quedan chamuscados también siempre los mismos. Bueno, pero esta es la lógica del Titanic. En el Titanic, lo que tenían botes eran los que tenían guita. O sea, acá los que se salvan siempre son la corporación política. O sea, y paga siempre los platos rotos la gente. Bien, bien, gracias. También se dice mucho en las últimas horas que parte del desquicio económico de los últimos días
está relacionado con la situación internacional, ¿eh? Vendrá medio mezclado el programa de hoy porque empiezan, sí, efectivamente, a interrelacionarse las cuestiones económicas. Vamos al contacto telefónico con Paola Ardaya desde Londres, que en su crónica traerá dos títulos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento entre la línea de alianzas Irán-Rusia y por el otro lado Estados Unidos y sus aliados? Y también seguramente tendrá un párrafo para la situación en Turquía, que se la asocia con la disparada del dólar de los últimos, la tercera disparada del dólar de los últimos días, las sanciones y, el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, siendo que Turquía es el último extremo de la OTAN, antes de Eurasia, antes de los límites de Rusia, China, Crimea. Así que tiene particular importancia a doble vía la crónica internacional y sus repercusiones en Argentina. Está en línea telefónica. Paola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente, fuerte, claro. Allí está introducido el tema ya. Sí, recién escuché. Bueno, mira, comenzando con el tema de Irán, desde finales de julio, como uno de los targets a los que apunta Estados Unidos, no reconociendo que particularmente ha sido Irán el más maltratado recientemente y también Turquía por otro lado. Pero empecemos con Irán. Desde finales de julio se ha deteriorado mucho la retórica, sobre todo en lo que es social media, con ciertos tweets de Trump, que después fueron respondidos por Rouhani, el presidente Rouhani, y después por el comandante general iraní del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Entre todos esta cantidad de artículos y tweets y cosas que salieron en social media, rescaté un artículo que salió en el ABC de Australia, que no fue publicado en otras partes, tanto en Gran Bretaña o en el ABC de Estados Unidos. Y el título dice: Donald Trump podría estar listo para ordenar un ataque contra Irán, potencialmente. Siempre que la prensa utiliza el podría, sería, potencialmente, yo veo algo medio trucho, pero bueno, dicen las figuras del gobierno australiano. Y dice después que las instalaciones de defensa australianas podrían desempeñar un papel en la identificación de objetivos en Irán. No rescato el artículo porque esto significa que sea real, de que Trump esté planeando un ataque, sino porque habla del sistema de surveillance o sistema espía que es muy grande, que está en un territorio que se llama Pine Gap en Australia, que se lo conoce con el nombre código de Rainfall. Este sistema pertenece a lo que se llama Five Eyes Intelligence Partnership, que son 5 partners en una coalición de inteligencia que es Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda, que es parte fundamental del sistema espía de comunicaciones. O sea, que te está diciendo por otro lado que está entrando Irán dentro de una órbita más pesada de surveillance o de sistema espía a través de Australia. Es interesante que no haya salido en Gran Bretaña y que no haya salido en Estados Unidos, porque es un poco ilusorio pensar que esto puede ser realidad y si fuera realidad que lo iban a poner en la prensa. Entonces decidieron mandarlo allá abajo a Australia, ¿no? Toda esta parte de este relato que de pronto puede ser fuerte, como en el caso de Pompeo despotricando la semana pasada en California contra Irán, o Trump a través de sus tweets, para que después, 2 días después, salga Trump a decir que en realidad podrían llegar a negociar. Es parte de lo que nosotros llamamos esa teoría del hombre loco, ¿no? De Madman Theory, que fue, como siempre insisto, hay mucho olor a Kissinger, hay un tufillo a Kissinger detrás de todas estas cosas, ¿no? En fin, la idea es un poco asustar al adversario para que entre en negociaciones, a través de las herramientas convencionales que usa el establishment norteamericano o el establishment angloamericano, como siempre son las sanciones, las operaciones psicológicas, en fin. Las nuevas sanciones han sido impuestas bajo el lema, y abro comillas, queremos que Irán cambie su comportamiento, cierro comillas.
pero no aclara qué tipo de cambios en el comportamiento están esperando de Irán. Las sanciones son fuertes, prohíben a Irán el acceso al dólar bancarizado, prohíben el acceso al oro, a los otros metales preciosos, tarifas muy fuertes a la importación en Norteamérica del aluminio y el acero iraní, limitan el acceso a los vuelos comerciales, terminan las importaciones agrícolas de Irán. En fin, lo más fundamental fue la declaración que el gobierno de Estados Unidos acusa que para el 4 de noviembre Estados Unidos buscará que no se exporte una sola gota más de petróleo iraní, de acuerdo a lo que dicen en la prensa. Todo esto nos lleva a preguntar qué es lo que ha hecho Irán, que es tan terrible ante los ojos de los atlantistas. Y la respuesta posiblemente sea la aceptación por parte de Irán del petroyuan. Ya sabemos que otros países que se suman a las transacciones de energía que saltan de alguna manera o sobrepasan el dólar. La colaboración financiera y económica de los países euroasiáticos está creciendo muy rápidamente. Ya hablamos de esto, los hemos dicho en varias oportunidades. De esa gran coalición euroasiática, como hemos dicho antes, Irán parece ser la parte más débil, ¿no? Si tenemos a Rusia, China, Irán y Turquía en este caso, si ponemos a Turquía dentro de esa coalición. Pero Irán es fundamental para la asociación estratégica Rusia y China, tanto la llamamos BRICS, como la llamamos la Unión de Economía Euroasiática, o la llamamos la Operación de Cooperación de Shanghái, la llamamos BRICS más o BRICS Plus, como se le dice últimamente. USA parece como siempre querer contar este hilo por la parte más fina. Ahora, esta colaboración, sobre todo en el plano financiero, pone en peligro las economías altamente endeudadas, tanto de Estados Unidos como de Europa, y pone en peligro el uso del dólar como la moneda de reserva internacional. Algo que habíamos hablado ya hace tiempo, que lo venimos barajando, ¿no? Las finanzas de USA y de Gran Bretaña están en problemas. La deuda pública de USA hoy alcanza ya, en términos en español, 20 billones, lo que sería 20 trillones en términos ingleses. La deuda privada de USA es de 27 billones y la deuda corporativa es de 2,6 billones. La relación de deuda con relación al PBI de USA es de 105%. Y otra cosa que hemos notado también es la velocidad con que los bonos del Tesoro norteamericano están siendo descartados por parte de Rusia y de China, y de un nuevo actor que se ha incorporado también en esta manera de descartar los bonos del Tesoro, que ha sido Japón últimamente. Importante la lectura que se pueda tener en eso. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como repo, o repo en español, que son se llama, las siglas en inglés por Repurchase Agreement, es una forma de préstamo a corto plazo que usan los operadores de valores, ¿cómo se dice? En security, government security, esos son bonos y títulos del Estado. El operador vende los bonos a una inversión a corto plazo, generalmente por la noche o por un día, para recomprarlos al día siguiente. Bueno, este tipo de maniobras de repo está realmente patas para arriba, con las tasas casi chatas. Es más, en algunos casos cuando se trata de bonos norteamericanos con valores negativos. Todo eso nos da el indicio de que hay un cierto movimiento en el mundo financiero que está intentando ahogar de alguna manera al dólar como la moneda de transacción internacional. Ajá. O sea que pareciera que en realidad lo que se muestra como una maniobra ofensiva de parte del gobierno de la administración Trump, interpretándola desde su punto de vista, es más una maniobra defensiva, ¿no? Con respecto a un ataque real, me parece un poco ilusorio por el momento que esto se concrete, aunque hablemos también de algún ataque, abro comillas, de un ataque quirúrgico, ¿no? ¿Cómo se posicionaría Rusia? Es difícil de decir de una manera absoluta,
Pero si tomamos el caso, por ejemplo, entre Israel y el problema el confrontamiento entre Israel e Irán, Rusia ha querido siempre actuar como mediador, ¿no? Una posición que de alguna manera Estados Unidos fantasea poder haber llegado a conseguir, lo mismo que Arabia Saudita. El actor por hoy con peso es Rusia, y más allá que tengamos por un lado esas fotos tan pomposas de la prensa cuando Netanyahu, no sé si se acuerdan, participó de los desfiles del Día de la Victoria en Moscú, ese tipo de cosas. A mí me cuesta ver que el Kremlin y particularmente Putin se asocie al establishment sionista, para llamarlo de alguna manera, ¿no? No nos olvidemos que el establishment neoconservador angloamericano responde de alguna manera a la misma estrategia a largo plazo del plan sionista, ¿no? Está claro. Te escucho. Pero fue el mismo establishment el que quebró en su momento la Unión Soviética, fue el mismo establishment el que terminó de machacar la economía después de la caída de Boris Yeltsin. En fin, algunos especuladores dicen por aquí, se escuchó a algunos analistas decir que en ese encuentro entre Trump y Putin, Trump le habría ofrecido a Putin un intercambio de Ucrania por Irán, ¿no? Eso dicen las malas lenguas. Ahora, desde el punto de vista del Kremlin y observando las responsabilidades que ha tenido Estados Unidos en Ucrania y el desastre que hoy se está transformando Ucrania, las injerencias de su secretaria Victoria Nuland o del embajador norteamericano en esa revolución del Maidán no le están saliendo todas a la luz. Y realmente sería un poco iluso presuponer que el Kremlin le creería al gobierno norteamericano en cualquier tipo de pacto. Si tomamos en cuenta la historia o lo que ha pasado recientemente con el pacto nuclear de Irán, ¿no? Cómo entrar en un pacto para después salirse un año y medio más, a los 2 años más tarde. Bien, quiere decir entonces que en esta guerra comercial tripartita entre China, Rusia, Estados Unidos, donde encontramos señales en 2 sentidos, enfrentamiento con Rusia, pero también la posibilidad de negociaciones con Rusia, y entonces, como ya lo hemos visto otras veces, el apaleamiento del establishment económico va hacia los cercanos, hacia los asociados, como puede ser el caso de Irán. Y en esa misma perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en Turquía para la lectura de ustedes? Mira, la semana pasada vimos cómo cayó terriblemente la libra turca, ¿no? Nos olvidemos que la libra turca creo que estaba, creo que fue en noviembre diciembre estaba 3.5 por dólar, por dólar, 3.5 libras turcas. Llegó a caer, su peor momento lo tuvo aquel viernes, no este viernes pasado, el 10 de agosto, cuando llegó a caer casi un 20%, llegando a sobrepasar 7 libras por dólar. Ahora bajó un poco, el dólar parece establecerse más o menos 5.7 o 6 libras por libra. Todo esto justamente después de que Trump anunciara sus sanciones contra Turquía, poniendo más sanciones, en este caso subiendo las tarifas del acero y del aluminio. Sabemos que la razón que había dicho Trump era en retorno por la decisión de Ankara de mantener detenido a un pastor, abro las comillas, pastor evangelista, que su nombre es Andrew Brunson. Este señor Andrew Brunson nació en Carolina del Norte, North Carolina, vivió en Turquía 20 años. Las autoridades turcas lo detuvieron el 7 de noviembre de 2016, el mismo año que estuvo ese intento de golpe militar, ¿se acuerdan? Contra Erdogan. Lo han acusado de tener relaciones y conexiones, de ser un espía, primero de espionaje, y de tener conexiones con grupos terroristas y mercenarios extranjeros. Los cargos que tienen son fuertes, lo verían a él en prisión preventiva, tengo la prisión preventiva metido por la Argentina, por prisión perpetua, cadena perpetua. Si bien USA lo pinta como un caso, el caso de Brunson, como un caso de persecución religiosa, la información relacionada al expediente que está siendo publicado por la
por la prensa de Turquía es realmente apasionante. Para cualquier periodista de investigación que esté interesado en lo que se conoce como la nueva Operación Gladio o la red de terrorismo internacional relacionada con Al-Qaeda y los operadores en Chechnya, por ejemplo, bueno, realmente abarca una cantidad de información exquisita. Sabemos que esta red de espionaje que está investigando Turquía nace o se solidifica con la administración de Clinton, de Bill Clinton, en los años 90, en lo que se afianza una alianza entre Arabia Saudita, Turquía y Estados Unidos en la creación de ciertos grupos mercenarios, llamarlos de alguna manera, pero no llamarlos terroristas, que se conoce viene bajo ¿cómo se llama? El terrorista grupo Feto porque responde al nombre de otro pastor, que es un pastor islámico o islamista, que se llama Fethullah Gulen. Fethullah Gulen vive en Norteamérica de los años 90, es de Turquía originalmente. Es un clérigo, un pastor que está relacionado, de acuerdo a Turquía, por operaciones clandestinas y una red de madrasas o de escuelas religiosas. Que no solo indoctrinan en islamismo fundamentalista, sino también que es responsable por el financiamiento del terrorismo en el Medio Oriente, según lo que dice Turquía, según lo que decimos, en realidad según lo que reconocemos la mayoría de los periodistas de investigación en lo que es terrorismo en el Medio Oriente, este señor parece ser responsable. Bueno, Paola, además de que tenemos algún inconveniente en la recepción, te pediría que para el último minuto te reacomodes. Entendemos lo de Irán, nos cuesta un poco más entender lo de Turquía. ¿Cómo conviven en Turquía que Estados Unidos, y a través de la OTAN, tenga allí prácticamente su último armamento al borde de Eurasia, con las sanciones que le impone Estados Unidos a Turquía? El tema de las sanciones son justamente porque Estados Unidos quiere que repatrien al señor Brunson, que Turquía está... Lo perdimos, ¿no? Qué lástima. Bueno, nos quedó un último párrafo, justamente el que está relacionado, a ver si podemos recuperarlo, aunque más no sea para un último párrafo, porque lo que está sucediendo en Turquía, a diferencia de lo que sucede en Irán, es que Estados Unidos en Turquía, a través de la OTAN, tiene intereses balísticos, intereses de guerra. Los últimos aeropuertos, la última balística intercontinental está justamente en Turquía. ¿Cómo conviven entonces? Decir que se le imponen sanciones a Irán es más o menos comprensible. Se le imponen sanciones a Turquía, ¿que se arriesga a Estados Unidos a comprometer las bases de la OTAN en ese país al borde del Mar Negro y de la Crimea, dos sectores que están, bueno, en su posición geopolítica más álgida en este momento? Ahí volvemos con Paola desde Londres para esta última pregunta. Sí, bueno, mira, básicamente es difícil la situación que se ha puesto Estados Unidos con respecto a Turquía, porque tanto desean que vuelva a Estados Unidos este personaje, Brunson, que parece dispuestos a poner en peligro la relación de la OTAN. En realidad al presidente Trump no le interesa mucho la OTAN, pero sí pone en una situación muy difícil a Europa, porque vos imaginate que Turquía es el segundo poderío militar después de Estados Unidos más grande de la OTAN. O sea, la OTAN sin Turquía realmente quedaría en una posición muy difícil. Por otro lado, también en la relación de Turquía con Irán, Turquía depende para muchos productos de Turquía, de Irán, por empezar el gas, productos agrícolas, lo mismo para Qatar. O sea, está creando un empuje de Turquía hacia al bloque euroasiático de alguna manera. Puso Erdogan en la última visita, cuando fue el tema de los BRICS, cuando fue la última cumbre de los BRICS, él dijo que le gustaría que Turquía entre como miembro de los BRICS, por un lado. Ahora tenemos
la retoma de Idlib, que es al norte de Siria, que está a punto de pasar en cualquier momento por la coalición del gobierno de Bashar al-Assad, Irán y Rusia, y esa zona de Idlib está bajo control de Turquía, justamente. Es la zona en la que se han refugiado la mayoría de los rebeldes y terroristas cuando Bashar al-Assad les dio una especie de amnistía para que viajen hacia Idlib. Ahora Sí, el de gobierno acuerdo. de Assad quiere retomar esta... De acuerdo con esa ello. área. De acuerdo con ello. Insisto en que ya casi prácticamente no se te oye. De acuerdo con ello. Pero curiosamente Sí. Qatar es el país que salió en el salvataje financiero de Turquía. Justamente, porque Qatar va a apoyar a Turquía, porque Qatar tuvo el problema con Arabia Saudita hace tiempo, y en ese mismo problema lo estaba detrás de eso la coalición de Israel y Norteamérica. O sea, Qatar no le importaría volcarse hacia un poco más, no digo definitivamente, pero un poco más hacia Irán, y definitivamente va a entrar en salvataje con Turquía. Ahora, la pregunta es, ¿cuán fuerte va a empujar el gobierno de Trump a Erdogan? Y vamos a ver, un indicio será si Erdogan se retira de la zona de Idlib pacíficamente y deja a Rusia y al gobierno de Bashar al-Assad y a Irán retomar esa zona. Creo que eso nos va a dar un indicio de cuán comprometido estará Turquía. Pero no nos olvidemos con respecto tanto a Irán que para Turquía. En el mundo de las relaciones internacionales no hay amistades permanentes, solamente hay intereses permanentes. Y en eso tenemos que siempre acordarnos cuando analicemos cualquier situación en el Medio Oriente, ¿no? Bien, muñeca, muchísimas gracias por este informe. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo grande para todos. Un beso grande, hasta luego, bye bye. Bien, allí está Paola Ardaya desde Londres, agregando esta lectura de corte internacional que tenemos los argentinos que empezar a entender, para que comprender por lo menos que las economías argentinas están instaladas dentro de ese concierto de las naciones por el que tanto se procuró en los últimos años. Bueno, si queremos estar en ese concierto de las naciones, como dice Paola, lo único permanente en las relaciones geopolíticas entre los países son los intereses. Luego, las circunstancias políticas pueden ser cambiantes. Sí, ya ven ustedes que es tan crítica y tan interesante la crónica que seguramente hoy vamos camino de sacrificar, ya lo veo, nuestra página de divulgación cultural, porque todavía es mucha la información que tenemos para compartir. Para completar la página internacional, 3 o 4 títulos rápidos. Primero Italia, ¿no? El poderoso desastre de este puente en Génova que se cayó. Ya hay prácticamente ninguna chance de hallar más sobrevivientes. Están derribando partes del puente que quedaron en pie, por temor de un nuevo colapso, por supuesto. Mientras tanto, en Brasil, Lula fue inscripto en las elecciones presidenciales. Ahora la justicia debe definir el futuro de Lula como candidato. Todavía un título más. ¿Se acuerdan de Kofi Annan, el líder de la Organización Naciones Unidas durante una década y además Nobel de la Paz también? Bueno, ha fallecido a los 80 años Kofi Annan. ¿Recuerdan que China prohibía tener un segundo hijo? Bueno, con las migraciones del campo a las ciudades y la hiperactividad industrial en China, ahora han reformado la cuestión. China, que prohibía el segundo hijo, ahora propone cobrar más impuestos a las familias que no tengan un segundo hijo. ¿Qué más? Títulos rápidos. Bueno, Italia está prácticamente en todos los titulares. Ya son 42 los muertos por el derrumbe del puente y, como les dije, han decretado el estado de emergencia. Y, sí, claro, me olvidaba. Y el escándalo de pedofilia en Estados Unidos, otra vez. La Corte Suprema de Justicia acusó a 300 curas católicos por abusar a más de 1.000 menores durante un periodo de aparentemente 25 años.
Bueno, otra acusación que pesa sobre la tiara del Papa Francisco. Veremos cómo se resuelve. Los títulos internacionales más importantes del momento. Bien, muy bien. Sí, ya les dije, venía medio mezclado el programa de hoy. Todavía quedan algunos títulos y comentarios locales para compartir y la página económica, por supuesto. Y como les digo, al paso que vamos, veo peligrar la página de divulgación cultural que seleccionó Alfredo para nosotros el día de hoy. Pero aún así, algunos consejos institucionales y cuando volvemos seguimos detallando los últimos 7 días para Buenos Días, Buenos Aires. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Provincia Microcréditos te da el empuje que necesitas para ampliar, mejorar y hacer crecer tu proyecto. Llámanos hoy gratuitamente al 0800-777-7663. Pedí tu entrevista y presentando tu DNI, obtené tu préstamo en pesos a tasa fija. Con Provincia Microcréditos, tu proyecto puede ser tan grande como tus ganas. Provincia Microcréditos, con el respaldo de Banco Provincia. Consulta en www.provinciamicrocréditos.com. Provincia Microempresas S.A. Quit 3371-1086-019. San Martín 108, piso 14 Cava. Banco Provincia de Buenos Aires. Quit 3399-9242-19. Calle 7, número 726, La Plata, cartera de consumo. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para bebés entre 6 y 24 meses son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Bien, gracias. Volvemos, ya les dije, el programa de hoy venía algo mezclado, y volvemos a la página nacional, porque hay además informaciones de último momento, algunas de ellas relacionadas con las declaraciones de José López, el exsecretario de Vido, el número 3 de esa línea que está siendo investigada por fuertes corrupciones. Pero ahora en la causa de los cuadernos, como les expliqué ya en la apertura del programa,
José López se convirtió en un nuevo arrepentido, ¿no? El ex secretario de Obras Públicas declaró en la causa por las coimas de la obra pública durante el kirchnerismo y fue incorporado al sistema de protección de testigos. Se ha generado en los últimos minutos una fuerte presión de la prensa nacional para averiguar dónde está detenido, protegido José López. ¿Por qué? Bueno, porque hay versiones que están corriendo de peligro inminente para la propia vida del ex secretario de Obras Públicas. Así está la cuestión, atenti. Recuerden que declaró ayer en los tribunales de Comodoro Pi, ya en su condición de arrepentido, en la causa por los cuadernos de las coimas, no en la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él con otro juez. Bueno, por cuestiones de seguridad fue nuevamente modificado el lugar de detención y traslado de José López a un domicilio reservado y ha ingresado al sistema de protección de testigos e imputados. Información de los últimos minutos. Similar al de López es el caso del financista Ernesto Clarence. Este también es una pieza clave entre las piezas de los arrepentidos. ¿Por qué? Porque era por lo menos uno de los ya conocidos financistas que cambiaban los retornos que pagaban las empresas contratistas a funcionarios del Estado, pero las pagaban en pesos. Y Kirchner, como ya ha sido también volcado en las declaraciones de los últimos días, no aceptaba pesos, solamente aceptaba bolsos con dólares. Así que era necesario un equipo de financistas que cambiara los billetes de pesos a dólares, quedándose con la comisión correspondiente. Bueno, aparentemente uno, tal vez el más saliente de estos financistas, era Ernesto Clarence, muy cercano al matrimonio Kirchner, y también este viernes realizó su descargo como arrepentido. En realidad lo hizo por haber sido mencionado por algunos de los empresarios como el receptor de las coimas. Así que Bonadío está decidiendo en este momento si acepta la solicitud de arrepentido o no de Ernesto Clarence. Mientras tanto, José López fue involucrado a partir de la declaración de quien fuera su segundo en la cartera de Obras Públicas, Germán Nivelo, que también brindó detalles de los pagos ilegales por las concesiones de obras públicas. Y bueno, Nivelo declaró puntualmente que por orden de López le llevó al ex secretario Roberto Barata 2 bolsos con 1.250.000 pesos cada uno que estaban destinados a la campaña electoral de Tucumán. Bueno, justamente José López se quería postular como candidato a gobernador por Tucumán en el año 2015. Y el viernes pasado, es decir, ayer, López también había declarado en el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito, pero ahí, en ese caso, dijo que el dinero que contenían los bolsos se llevó a un convento de monjas en General Rodríguez. Bueno, que ese dinero no era de él, sino de personas vinculadas a la política que lo obligaron a trasladarlo. Aparentemente Bonadío le ha pedido al juez de la causa por enriquecimiento ilícito una transferencia de esas declaraciones para que consten también como prueba en la causa por los cuadernos de Centeno. Y a partir de allí, el tema personas vinculadas a la política que lo obligaron a trasladarlo, parecen haber saltado algunas prevenciones con respecto a la seguridad de José López. Por eso estos movimientos secretos con respecto al destino final, al domicilio donde está siendo protegido José López, por un lado. Y por otro lado, estamos muy atentos también a cómo evoluciona, ahora volvemos al plano de la economía, cómo evoluciona los ajustes económicos dispuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está realizando el Poder Ejecutivo en relación a los intereses agroindustriales, diría.
Y básicamente también con el esfuerzo que está obligando, lo oyeron unos minutos antes a Milei decir que el Estado le pasa parte de los ajustes a las provincias de la República Argentina, pero que el Estado como tal no hace ningún ajuste en su episodio más crítico, que es el gasto social, con su incidencia en el costo fiscal. Bueno, allí están apareciendo la mañana de hoy los gobernadores del Partido Justicialista, que están cerrando filas para avanzar contra el decreto que eliminó el Fondo Sojero. ¿Qué es el Fondo Sojero? Un porcentaje del 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que le corresponden a las provincias para que a su vez sean repartidas entre los municipios. Al recortar ese beneficio, esa cuota parte de la retención a las provincias, los gobernadores dicen, bueno, un momentito, es un porcentaje importante de la coparticipación federal por impuestos que destinamos a los municipios, pueden provocar quebrantos en muchos municipios argentinos. Por eso que la mañana de hoy los gobernadores del Partido Justicialista están cerrando filas para avanzar contra este decreto de necesidad y urgencia que acaba de disponer el presidente de la Nación. Los mandatarios peronistas están acordando una estrategia en común para dejar sin efecto la medida. La discusión por estos recursos del Fondo Sojero se colará evidentemente en el debate sobre el presupuesto 2019 que comienza ahora nomás, a mediados de septiembre. Esto acaba de ser acordado en una reunión que se llevó a cabo en el Centro Federal de Inversiones y que tuvo 2 etapas. La primera ayer con representantes de la CGT y la segunda habría comenzado anoche y está continuando la mañana de hoy, ni más ni menos que con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto. Así que hay una reacción corporativa de los gobernadores del Partido Justicialista en contra del decreto que eliminó el Fondo Sojero para las provincias. Gobernadores de Tucumán, Juan Mansur, de La Pampa, Carlos Berna, de Tierra del Fuego, la señora Bertone, de Formosa, Gildo Insfrán, el vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, todos estos están participando de esta medida. Están molestos por la decisión del gobierno de eliminar por decreto el Fondo Sojero. La eliminación del Fondo Sojero implica la pérdida de 7.800 millones de pesos para los municipios de las respectivas provincias. Así que los mandatarios la mañana de hoy están comenzando a diagramar una ofensiva coordinada desde el Congreso. Y los gobernadores todavía no dejan trascender cuál será la herramienta concreta para dar de baja ese decreto. Pero en principio ya dieron un primer paso al llegar a este acuerdo, tanto con la CGT como con los referentes legislativos del Partido Justicialista, para ver de qué manera anulan, legalmente por supuesto, el decreto que eliminó el Fondo Sojero para las provincias. Información de último momento. Quiero también compartir con ustedes el comentario que nos llegó esta semana de don Abel Reynoso desde los Estados Unidos, porque plantea una circunstancia que está apreciando buena parte del electorado nacional. El kirchnerismo, bueno, afectado por estos tremendos juicios con arrepentidos de toda la año que van apareciendo y funcionarios que van quedando imputados cada vez más cerca de lo que, bueno, se acusa como la cabeza de esta banda de asociación ilícita, que serían primero el propio expresidente fallecido Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Fernández. Mientras tanto, si esa dirigencia quedara brutalmente comprometida por estos juicios y si la dirigencia liberal quedara comprometida por, bueno, la gravísima situación económica en la que ha desembocado su gestión, ¿qué queda en el medio? ¿Dónde están
las dirigencias peronistas que podrían suplir una y otra falta por un camino del medio. Y bueno, reparte leña para quien quiera, ¿eh? Don Abel Reynoso desde Estados Unidos. El peronismo, por ser la fuerza mayoritaria del país, tiene no el compromiso, porque el compromiso lo tiene desde que se fundó el peronismo, sino tiene la obligación de observar, de atender y de analizar este problema. Y entonces vamos a decirle a los dirigentes ahora peronistas que lo analicen el problema y que ellos reconozcan que ellos son unos fracasados, o unos inútiles, o unos incapaces, o unos soberbios. Vamos a cualquiera del peronismo del que ustedes que son dirigentes, vamos a decirle, tienen que ustedes hacer una revisión de todos los resultados, porque no le vamos a hacer una revisión de lo que ellos han hecho, sino de los resultados. O sea, nosotros en 50 años último hemos perdido el país. Y el país ha sido gobernado la mayor parte de ese tiempo por nuestra dirigencia. O sea, nosotros somos los... Ahora, hemos perdido o hemos fracasado porque la filosofía del peronismo es obsoleta, porque la propuesta del proyecto nacional justicialista es un proyecto anacrónico que no tiene importancia ni trascendencia ni proyección, porque la idea filosófica y doctrinaria no tiene contenido y se ha perdido en el tiempo, que nacen los niños y que son peronistas por osmosis. O sea, tenemos que poner nosotros a averiguarlo y no le vamos a preguntar, como hemos dicho ya, no le vamos a preguntar. Nosotros tenemos que tomar las cosas como son. Esta gente ha fracasado toda, esta dirigencia ha fracasado toda, lamentablemente. Y de ello no podemos esperar más, porque si nosotros los oímos ahora todos, escuchen a todos los que hablan en nombre del peronismo, escúchenlo. No tiene una sola propuesta. O sea, lo único que hablan es de reeditar lo que han hecho para llegar al poder. Pero no te habla de un proyecto de país, donde sobre todas las cosas tengan en claro cómo van a resolver estas encerronas. No, ninguno lo tiene. Ellos quieren volver al poder, volver al gobierno, tomar y volverse a enriquecer los que no se han enriquecido. Y tapar, porque eso sería lo ideal para ellos, todo este desorden que hay. Evidente, que sea cierto o no sea cierto, no debe ser cuestión de ser cierto o no ser cierto. Esto no debe ocurrir. Estas pantomimas no debiesen ocurrir en un país que está en marcha con gente seria administrándolo. Entonces, ¿qué le queda al pueblo, al pobre pueblo desamparado, como somos todos nosotros la mayoría, que sabemos que cualquiera de estos que llegue al gobierno no va a resolver absolutamente nada, porque no tiene capacidades, lo ha demostrado. Y muchos de esos que no tienen capacidad además son traidores, pero no traidores traidores a los intereses de la gran mayoría argentina, traidores a nosotros, al pueblo, porque ellos han traicionado el ideal en pos de sus riquezas personales, de sus manuejos, de sus matufias. Entonces esa gente hay que desplazarla, no sirve. Esto te va a traer, Reynoso, un problemón, porque esto es meterle el dedo en la llaga y revolvérselo así. ¿Quién te va a hacer? ¿Quién de todos estos mequetrefes van a aceptar lo que yo estoy diciendo? ¿Vos te crees? Pero fíjate cómo son las cosas. No solamente es necesario patear el tablero y ya está resuelto todo. Patear el tablero significa de que tenés que transmitir y contagiar la idea de esta realidad. O sea, todo el mundo, todos los nuestros, los desplazados, primero deben entender que ese es el problema. Porque vos podés salir diciendo barbaridades si no son ciertas, y nadie te va a acompañar si vas a tener una propuesta posterior. Entonces, primero tenés que demostrar con hechos concretos y fehacientes de que lo que estás diciendo es serio. Además, quien lo dice tiene que ser suficientemente responsable y ser creíble. Porque si yo te estuviera proponiendo a vos un proyecto político y yo voy a hacer que lo voy a encarar, y ya tendrías que desconfiarme vos, porque si este se quiere acomodar él y dice que todos los demás son malos.
fíjate bien, te lo vuelvo a repetir, porque es muy importante esto. Si yo te estuviera proponiendo un proyecto político, sería un negocio personal. O sea, él viene a resolver, los otros no, todos. Yo no te propongo nada políticamente. Yo no soy político ni estoy interesado en ingresar en la política. Mis últimos cartuchos serán para poder hacer algo útil. Y entonces vos tenés que creerle a alguien que te dice las cosas como son, porque no te está vendiendo nada a cambio. Yo no estoy haciendo una rifa acá. Y entonces, claro, decir, bueno, muy bien, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? No tenemos nada, no tenemos plata, no tenemos comunicaciones, no tenemos gente, no tenemos dirigentes, porque es lo primero que se te ocurre. Vos sos el dirigente. ¿Qué es el dirigente? ¿Qué eres? ¿Un tipo que quiera amontonarte a vos para él tener poder? ¿Ese es tu dirigente? ¿Cuál es sus ideas? ¿Cuál es el proyecto? Explica, que te explique. Decide vos a un tipo que te venga a caudillar para que firmes o para que formes un partido político, que te diga qué proyecto tiene para transformar el país. Que te diga. Y que te diga ese proyecto en qué parte te incluye a vos y a tus hijos. Y que te diga cómo va a resolver todo la desgracia y el desastre que hay ahora. Que te lo explique. No que te diga, nosotros vamos a resolver todo. Eso no es nada. Eso es una mentira más. O sea, que nosotros cuando lleguemos resolvemos todo, eso es un cuento. Van a resolver sus problemas personales, eso te puedo asegurar. Pero el problema de la gente, de la gran mayoría, o sea, estamos enajenados del 80% del país. No jodan. El 80% de la República Argentina no nos pertenece. A nosotros, te lo he dicho 20 veces, pero te lo voy a volver a repetir. Somos dueños del 20% del país. Es decir, de toda la pobreza, de toda la marginación, de toda la desgracia, de todos los delitos, de la falta de trabajo, falta de vivienda, falta de agua, falta de todo, de educación, de salud, de todo. No tenemos dinero, no tenemos moneda. Andamos como pordioseros por el mundo a ver si nos prestan para pagar los intereses de una deuda que no sabemos de qué es. Entonces, con esos dirigentes vos te vas a sumar para un proyecto futuro. ¿Cuál proyecto? ¿No te das cuenta que no hay proyecto? Y vos estarás diciendo y pensando seguramente, ¿y cómo hacemos? Y tenemos que saber quiénes somos nosotros, cuántos somos y dónde estamos. ¿Qué te parece? Somos el 60% del electorado peronista. O sea, somos los que pudiéramos tomar decisiones determinantes por los próximos 100 años. Nosotros y nuestros hijos, por los intereses que vamos a representar y por lo que esos intereses van a ser defendidos. O sea, no vamos a tener dirigentes que vengan a enriquecerse. Vamos a hacer minuciosamente estudios para que eso no se logre, para que no se vuelva a repetir, porque si no estaríamos lo mismo. Entonces, no sabemos quiénes somos, no sabemos cuántos somos. Solamente el día que votamos sabemos dónde estaban los peronistas. Y eso es el error. Eso ha sido lo que el enemigo ha querido, que nosotros no nos identificamos entre nosotros. O sea, entre nosotros somos unos desconocidos. No sabemos lo que nosotros representamos. Por eso el enemigo, o el enemigo del país, o el atorrante, o el delincuente, o el corrupto, hace lo que quiere de nosotros. Llegamos al gobierno con una fuerza política peronista y vamos a buscar los amigos. Todos los tipos que ahora están figurando como chorros, que no sé si será cierto o no. Pero es así, la política argentina, la política criolla es así. Multimillonarios, hay miles de tipos que se han enriquecido a la sombra del poder. Así que si estos no son, lo fueron y lo serán. Una fotografía sin velo, la que plantea un peronista, Abel Reynoso, de las propias dirigencias, que cuesta llamarlas peronistas, no por nada, sino por una simple lectura doctrinaria de la acción política. No parece coincidir la doctrina peronista con las respuestas o la falta de respuestas que tiene la dirigencia peronista ante la crisis económica, independientemente de cómo termine resultando el juicio por corrupción. Amigos, quedan 5 minutos de programa y como hemos perdido el contacto con el doctor Hugo Vega, voy a hacer un rápido resumen
de los títulos económicos y vamos buscando el final. En principio, por las cuestiones financieras, el famoso riesgo país del que nos habíamos olvidado. Bueno, el riesgo país de Argentina ha vuelto a crecer de una manera brutal y en este momento ha trepado al 352% de aumento el pago de intereses de la deuda externa. Por eso que hay muchos argentinos que están diciendo esta deuda es impagable, vamos camino de otro default y otra vez quedaremos colgados de un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué un 352%? Bueno, porque había deuda que estaba tomada con el dólar a 17,50 y hoy está superando los 30 pesos, porque los intereses que por riesgo país nos aplican para cualquier préstamo, que ya se han cerrado los préstamos para Argentina, promediaban un 15%, y porque, por ejemplo, en el mes de julio, el déficit fiscal primario cayó un 35%, pero el déficit financiero saltó al 90,6%. Vamos camino de una debacle financiera que ya está instalada. Es más, está el tema de los bancos de por medio, porque cuando nos preguntábamos dónde se esconden 10.000 millones de dólares, me querés decir, y bueno, los bancos deben tener mucho que ver con esta cuestión, y seguramente es la tercera etapa dentro de la instrucción, dentro de la investigación que está realizando el juez Bonadío con el fiscal Stornelli. Pero hablando del sector financiero, ya se ve venir la tormenta. Las acciones del sector financiero esta semana se hundieron, cayeron el 6,1% en promedio las acciones bancarias, y también golpearon al Merval, el mercado de valores, que cayó el 2,6%. Fue una semana muy agitada. El dólar saltó 62 centavos hasta 30,47 en las últimas 48 horas. El Banco Central, apelando nuevamente a las reservas, pudo estabilizarlo en los últimos 2 días, pero la contracción industrial, 8,1% de caída en la actividad industrial en los últimos 60 días, la contracción industrial se advierte que durará por lo menos 2 trimestres más, tal vez 3, y la salida no será pareja, antes al contrario, habrá mucho herido en esta nueva crisis económica. De hecho, habrá una nueva licitación de letras del Tesoro Nacional para calmar la volatilidad cambiaria, y el Banco Central está incrementando los encajes bancarios para inmovilizar dinero. Con el nuevo encaje bancario inmoviliza en los bancos 60.000 millones de pesos. Sí, la danza financiera ya tiene valores inconmensurables. La inflación fue del 3,5% en julio y sería un puntito más en el mes de agosto. El riesgo país se ha ido por las nubes, en el orden de los 700 puntos. En fin, el episodio económico es realmente dramático. El Ministerio de Hacienda está oficializando una emisión de letras del Estado por 100.000 millones de pesos para desactivar la bomba de las LEVAC, las letras del Banco Central, que ha dispuesto el gobierno de Macri cesarlas, pagarlas por completo, y bueno, para poder pagarlas se están emitiendo letras del Tesoro Nacional ahora. El consumo masivo en los supermercados ya tiene una caída del 1,2% este año, y eso es por la pérdida del poder adquisitivo, y Dios quiera que no haya un tercer shock externo, porque la debilidad financiera del país es absoluta. Es más, el Banco Central está avanzando en un swap, en un pase con China por 4.000 millones de dólares, una especie de aporte extraordinario que podría hacer China para ver si logramos juntar todos los dólares junto con el préstamo del Fondo Monetario para pagar los 85.000 millones de dólares que tenemos como vencimientos exigibles
de deuda externa de aquí al 2019. Estas son las circunstancias reales, le gusten a quien le gusten, y así está pintando la actividad económica. Cerramos la página, como es habitual, con las lecturas financieras. Vamos primero a la cotización de las monedas extranjeras. El dólar a 30 pesos con 49 centavos en las casas de cambio para la venta. En el Banco Nación 30 pesos con 30 centavos. El euro 35 pesos con 37 centavos. Y el real brasileño 7 pesos con 90 centavos. La libra esterlina 38 pesos con 6 centavos argentinos por cada libra esterlina. Y las commodities, cayó la soja en Chicago, 323 dólares con 90 centavos la tonelada de soja. Esto significa al viernes una caída del 0,45%. El maíz también en baja, 143,40 la tonelada en Chicago. Un interesante repunte del trigo en el saldo triguero, 205 dólares con 95 centavos la tonelada, lo que significa un incremento del valor del trigo en Chicago del 3,35%. También el petróleo se fue arriba en Nueva York a 0,69%, cotiza a 65 dólares con 91 centavos el barril de 50 litros. Y el oro ha quedado igual en su cotización, 1.177 dólares con 30 centavos la onza de oro de la mejor calidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Sí, hoy no dio tiempo para la página de divulgación cultural. Alfredo había preparado un repaso de la obra de Juan Ortiz, uno de los mejores poetas argentinos del siglo XX. Lo dejamos para el capítulo de la próxima semana. Nos despedimos a la carrera porque hemos superado nuestro tiempo y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Alfredo Argento en la producción ejecutiva, Fernando Bruneta micrófonos, y bueno, nos reconocerá usted por nuestro tradicional saludo. Buenos días, Buenos Aires.